Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a nuestro canal de las empresas verdes, conectando la sustentabilidad y los negocios. Agradecemos a todos quienes ya nos siguen a través de nuestras redes sociales en X, Instagram, Facebook y LinkedIn, y también aquellos quienes ya nos siguen en nuestra cuenta de TikTok y en nuestro podcast Las Empresas Verdes. Los invitamos a que visiten nuestro sitio oficial Las Empresas Verdes y nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo todas las semanas contenidos como este relacionados precisamente con temas de sustentabilidad y negocios. Este es el lugar en donde de la mano de ustedes y junto con ustedes estamos aprendiendo un poquito más de qué va esto de la sustentabilidad y los negocios. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con la denominación de las energías renovables. Especialmente el día de hoy nos vamos a enfocar en dos de estas energías que ya existen y que son renovables, pero que son dos energías o dos opciones de energías renovables que pueden ser y resultar para muchos un poco polémicas. Pero antes de entrar en esa parte, quisiera que entráramos a un proceso de reflexión y nos preguntáramos por qué esta necesidad imperiosa de generar energías renovables, y también por qué y a qué se debe que se esté generando una mayor demanda de energía que nos obliga evidentemente a producir energía con fuentes más limpias de las que se usaban anteriormente, que son las energías fósiles. Bueno, el primer punto es uno de los grandes temas que están surgiendo a nivel global y que tienen que ver con el desarrollo y el crecimiento de las economías y de las sociedades, es que además de que se incrementa la demanda de la producción de todos bienes y servicios de todo tipo, esto demanda el uso más intensivo de energía eléctrica para las grandes industrias y evidentemente para el consumo de los hogares. Y por otra parte, está surgiendo, y esto es lo que está empujando, la industria de las tecnologías de la información. Se están convirtiendo y se han convertido en los últimos años en grandes demandantes de energía eléctrica. Ante esto y ante el elemento del deterioro del medio ambiente y el excesivo volumen de emisiones de gases contaminantes, desde las cúpulas institucionales a nivel global, la ONU, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y las empresas en general, comenzaron a implementar una estrategia para comenzar a sustituir las energías fósiles por energías más limpias, para con ello cubrir esa gran demanda que cada vez va en más aumento de energía eléctrica y que cada vez va a ser más necesaria, sobre todo para, nuevamente, producir los bienes y servicios. Dicho esto, este proceso es el que ha empujado de alguna manera esta revolución, si me permiten utilizar el término, de lo que conocemos como la transición energética, es decir, la transición del uso de combustibles fósiles para producir energía eléctrica, y además la utilización de fuentes y elementos renovables para generar energía eléctrica que se dejaría o se dejará de producir por medios convencionales o por medios de energías fósiles. Y ahí todo mundo tenemos, hasta aquí creo que todo mundo tenemos clara la película, porque sabemos perfectamente bien que uno de los temas que también se está trabajando para generar la transición es el tema de la electromovilidad, es decir, dejar de utilizar carros o automóviles o transportes a combustión para
ser sustituidos por vehículos eléctricos. Este es otro tema y este es otro capítulo que platicaremos más adelante, pero digamos que estos dos factores, o estos tres factores, el del aumento importante de la demanda de electricidad, la necesidad de sustituir las energías fósiles por renovables y la necesidad de transitar en el ámbito de electromovilidad, son los factores más importantes que están dando paso a este proceso de transición llamada energética. Pero en este marco, déjenme decirles que es un proceso complicado, muy complejo, no es tan sencillo, no es quitar esta fuente para poner la otra como si fuera un cable de conexión, lo quitamos de un lado y lo conectamos a otro. Requiere muchos procesos y en ese proceso todavía tendremos que ver, y vemos a muchos países, sobre todo aquellos países de renta baja o de ingresos bajos o en desarrollo, como usted desee llamarles, que les cuesta mucho más trabajo iniciar estos procesos de transición, dado que esto representa, además de inversiones, representa evidentemente tecnologías con las que no cuentan, y además no tienen el desarrollo de la infraestructura para que sea utilizados los autos, los automóviles, las tecnologías, las energías renovables. Es decir, es un proceso que nos va a llevar un tiempo importante, esto vale la pena decirlo. Esta transición va a llevar varios años e incluso décadas. No va a ser tan sencillo. De hecho, si ustedes revisan la información disponible, verán que en el caso de los países o de las empresas, hablan de que la transición o las metas para alcanzar las emisiones cero de carbono están proyectadas al 2040, 2050, y hay quienes las están proyectando a 2060. ¿Y cómo van a lograr esto? Pues moviendo precisamente o desplazando el uso de energías fósiles para implementar energías más limpias. Pero en este proceso vamos a ponernos como término hipotético de aquí al 2050, es decir, casi 25 años, los países han tenido y están teniendo que recurrir todavía a distintas fuentes de energías disponibles, algunos todavía fósiles, como lo estaba yo mencionando, en el tema de los países con menos tecnologías y menos recursos financieros para invertir, pero otros, como en el caso de Europa o los mismos Estados Unidos, están recurriendo básicamente al tema del gas natural y de la energía nuclear para producir electricidad. Esto es importante porque miren, en febrero de 2022 la Comisión Europea propuso que invertir en energía nuclear y en gas natural fueran dos actividades consideradas o dos modalidades energéticas consideradas como inversiones verdes, o lo mismo que las renovables. El órgano ejecutivo de la Unión Europea propuso que las plantas nucleares cuyo permiso de construcción fuera previo al año 2045 y dichas plantas de gas emitieran o emitan 270 gramos de dióxido de carbono, CO2, por kilowatt hora hasta el año 2030 y menos de 100 gramos de CO2 por kilowatt hora el resto de su vida útil, podrían catalogarse como inversiones limpias o sustentables. Esto es importante porque de esta manera se configura lo que va a ser el mercado energético para los siguientes, como dijimos, de manera hipotética, 25 años, pero seguramente lo va a hacer para los siguientes, me atrevo a decir, 40, 50 años. Será la matriz, será el vector importante el gas natural en el proceso de transición a energías renovables. Esto es importante porque de esta manera estamos observando que los países están acudiendo a las fuentes que tienen disponibles a la mano
para poder generar energía eléctrica y que pueda ser considerada energía renovable o limpia. La energía nuclear está en la misma tesitura. Por ejemplo, la energía nuclear está ya muy avanzada en países como Francia, como Alemania, en donde prácticamente el gobierno ha asumido la responsabilidad de producir electricidad a través de sus plantas nucleares y están invirtiendo fuertemente, es decir, el Estado, en este caso el gobierno de Francia y el gobierno de Alemania, están desarrollando su infraestructura eléctrica basada en energía nuclear. El resto de los países están apostando sin duda a la producción de energía limpia a través de gas natural. Así que estos dos elementos van a ser fundamentales para poder lograr mitigar las emisiones de carbono de aquí a 2040, 2050 o 2060, según la meta que se haya trazado algún país o incluso algunas industrias. Dicho esto, vale la pena que tengamos claro ese marco y evidentemente en países como México, en donde no disponemos mucho de la capacidad de generación de energía nuclear o tampoco tenemos mucha capacidad todavía de producción de energías limpias, los procesos serán cada vez más largos para poder conseguir esto, pero eso se va a sustituir o se daría un paso importante con la adopción del gas natural como energético sustentable, y el gas natural va a ser y va a jugar un papel importante en la transición energética de este país, sobre todo en el marco del nearshoring. Así que muchas de las empresas que están llegando o que estarán por llegar a México a través de esta modalidad nearshoring y la industria que ya está operando en nuestro país, seguramente se recargará y estará volteando con mucha mayor intensidad o mayor frecuencia al uso del gas natural. Evidentemente se seguirá produciendo energía solar o energía eólica, pero el gas natural es importante para la generación de electricidad de ciclos combinados, que es donde se está utilizando de manera intensiva en la industria, no solamente en México, sino en todo el mundo. Pero déjenme decirles esto, el aumento exponencial, como ya lo mencionaba, del consumo de energía, pues está en muchos sectores, pero hay un sector en particular que es el tema de la digitalización o las tecnologías digitales, que exponenciaron de manera importante el uso o la demanda de electricidad. Y estas modalidades tecnológicas, como por ejemplo las minas que producen las criptomonedas, consumen el 0.65 de toda la energía eléctrica consumida en el planeta. Visto así, puede sonar una cifra bastante baja, bastante moderada. Sin embargo, esto representa el equivalente a 127 terawatts por hora, lo que equivale a toda la electricidad que consume Noruega por hora, o el país de Pakistán también por hora, todos los días, los 365 días del año. Esto es importante porque solamente en los Estados Unidos existen 34 minas, como se les conoce a los productores o a los centros de datos que producen las criptomonedas, que están operando todos los días y que producen o generan dióxido de carbono o CO2, el equivalente a 3.5 millones de automóviles. Es decir, que el proceso de digitalización también está generando un impacto importante en el tema de la generación de emisiones a través de la producción de electricidad. Por eso los países, los organismos y los grandes jugadores a nivel global se han centrado principalmente en la generación de electricidad
con fuentes renovables como parte de la estrategia de la transición energética para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, porque este sector, junto con los sectores tradicionales de la industria, pues están demandando energía de manera descomunal, y esto va a seguir sucediendo conforme nos vayamos haciendo más tecnológicos o más digitales, según usted lo quiera mencionar. Déjenme decirles que además de las minas de criptomonedas, las centrales de almacenamiento de datos, de los mercados bursátiles, de los bancos, de las aseguradoras y de los centros de producción automatizados o robotizados, junto con los centros de datos de comercio en línea o e-commerce, además de las centrales de datos de redes sociales y la inteligencia artificial, son los grandes consumidores de energía eléctrica en este momento. De hecho, se estima que el consumo eléctrico de la inteligencia artificial al día de hoy, cuando todavía no se ha hecho más extensivo el uso de esta tecnología en todo el mundo, se estima que de aquí al 2026 el consumo eléctrico de el uso de la tecnología de la inteligencia artificial o los centros de datos de la inteligencia artificial aumentará 10 veces de aquí al 2026. Solamente entre 2022 y 2026, las minas de criptomonedas habrán duplicado su consumo eléctrico. Y estos centros de datos, además de tener ese gran consumo todos los días, los 365 días del año, las 24 horas del día, de manera constante, están consumiendo electricidad, todavía la inteligencia artificial sumará a esos centros ya de datos que están consumiendo electricidad. Esto es importante porque esto explica por qué la celeridad, la urgencia de tener que caminar hacia una transición energética. Por supuesto, en primer lugar está y debe de estar el tema de la disminución de emisiones de carbono o de gases de efecto invernadero, pero también está, dicho del otro lado, el aumento en el consumo de energía para dar vida a todos estos servicios de los que usted y yo, amigo de la audiencia, somos usuarios todos los días, todas las noches, los 365 días del año y en toda nuestra jornada laboral. Así que eso explica este boom del aumento de la demanda de electricidad, no en México, sino en todo el mundo. Estos datos son importantes porque además de tener que mantener, como les decía, conectados estos centros de datos, se utilizan grandes sistemas de enfriamiento para mantener a una temperatura óptima estos centros de datos, que no se calienten, que no colapsen y que puedan estar en funcionamiento las 24 horas del día, los 365 días del año, de todos los centros de datos que ya les mencioné. Pero además tienen una fuente o un centro de datos de respaldo o backup para que si falla el A, inmediatamente entre en funcionamiento el B. Y para que pueda entrar en automático en funcionamiento el B, tiene que estar conectada a la energía eléctrica todo el tiempo. Si a eso le sumamos el proceso de cambio del proceso del paso a la electromovilidad, es decir, que dejemos de utilizar autos de combustión para utilizar de energía eléctrica, esto disparará todavía aún más la demanda de electricidad en todo el mundo. Así que este futuro de la humanidad va a ser completamente eléctrico, y para ello la generación de energías renovables que trabajen en ciclos combinados con las energías que ya están disponibles, incluso las fósiles, las hidroeléctricas, las termoeléctricas, las nucleares, puedan dar
respuesta a esa descomunal demanda que se va a generar en los años por venir. Es decir, vamos a detener las emisiones directas de CO2 a la atmósfera de aquí al 2040, 2050, pero vamos a aumentar por el otro lado el consumo de electricidad, y para que no se disparen nuevamente las emisiones, mucha de esa energía tendrá que provenir de fuentes energéticas como las que ya mencionamos: gas natural, nuclear, hidroeléctricas, hidrógeno y todos los elementos que podamos tener disponibles a nuestro alcance que puedan convertirse en energía eléctrica, incluso los desechos o residuos urbanos que pueden ser también aprovechados para generar electricidad. Pero ya hablaremos de esos temas más adelante, porque todo eso son ideas que ya están ahí. En algunos lugares funciona, hay ciudades en donde funciona muy bien, en otras todavía no, pero es un proceso en el que el mercado energético se está transformando y se va a reconfigurar nuevamente, insistimos, no solamente en México, sino a nivel global. De esta manera les comento que, por ejemplo, de acuerdo a los científicos de la ONU, ni la energía nuclear ni el gas natural cumplen con los criterios legales para ser considerados sostenibles, ni tampoco recibir el mismo tratamiento de que reciben las tecnologías limpias. Este fue uno de los puntos que se discutieron durante el febrero de 2022, cuando la Comisión Europea, pues prácticamente meses después, aprobó esta iniciativa. En junio de 2022-23 se aprobó esta propuesta para que la energía nuclear y el gas natural fueran considerados fuentes renovables. Sin embargo, hay una resistencia, una reticencia de algún sector, tanto de los grupos ecologistas como ambientalistas y científicos, en donde señalan que estas dos fuentes de energía pues no son o no deberían de ser consideradas como fuentes renovables. Sin embargo, se aprobó, ya está aprobado a nivel Europa. Cualquier ciudad, cualquier país, cualquier industria que diga que utiliza energía nuclear o consume gas natural para la producción de su energía eléctrica proviene de estas fuentes, se puede decir que, o pueden decir que están utilizando fuentes renovables. Esa es la idea, que estas empresas puedan decir que son renovables. La opinión de ustedes es la mejor en cuanto a si están de acuerdo que deben de ser o no consideradas como energías limpias estas dos energías. Sin embargo, ya están aprobadas a nivel global. La energía, el gas natural está llamado a ser el punto de inflexión precisamente para avanzar en esa transición energética, y sin duda generará muchas discusiones y mucha polémica en el futuro, pero les puedo yo decir que este proceso ya está andando, ya está trabajando fuerte. Incluso en México se está trabajando ya muy fuerte para desarrollar toda la infraestructura, todos los ductos necesarios que se requieren para utilizar de manera intensiva el gas natural. México también anunció que estará buscando poner nuevamente en marcha su central nuclear que tiene en Laguna Verde, precisamente para aprovechar pues todas las condiciones o todos los elementos que se tengan a la mano para poder satisfacer la demanda eléctrica en todo el mundo, en los temas industriales, en los temas de servicios de data center, en los temas de servicios que nosotros como usuarios hacemos de ellos, y evidentemente en los hogares. Y también, por supuesto, que puedan estas energías ayudar a democratizar el uso de la energía eléctrica en sitios y en lugares en los que aún no se cuenta con electricidad. Bueno, dicho de esta manera, nada más para terminar el tema, durante 2023, de acuerdo con el IRENA, que es
la Agencia Internacional de Energías Renovables señala que durante 2023 la producción de energías renovables creció 13%. Nuevamente, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energías Renovables, la producción de energías limpias, o conocidas como renovables, durante 2023 crecieron 13%. El asunto es que dentro del reporte del IRENA, tanto el gas natural como la energía eléctrica no están en su clasificación de energías limpias. Les agradecemos que nos hayan acompañado hasta este punto de la conversación. Los invitamos a que nos compartan una manita de me gusta, a que escuchemos sus comentarios, a que nos digan qué opinan de este proceso de transformación y que nos metamos a la conversación y demos cuenta de lo que está ocurriendo a nivel negocios, a nivel economía, en este proceso de la transición sustentable, que es muy importante. Así que los invitamos a que participen, a que nos comenten, a que nos cuestionen si lo ven necesario. Es importante que vean que este medio no tiene la verdad absoluta. Ustedes pueden entrar, buscar la información, generar sus propias opiniones. De lo que se trata es que generemos, por un lado, el conocimiento de estos temas, por otro lado, generar conversación y finalmente buscar todos de la mano y en una misma línea soluciones más asequibles, más limpias, más naturales para combatir este mal endémico que hoy tenemos llamado cambio climático. De esta manera, nuevamente agradecemos, compartan el video y los esperamos en la próxima edición. Hasta pronto.